Hola, ¿qué tal mis amigos? Que Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a Tot Media, su canal. En este video vamos a estar hablando acerca del día antitípico de la expiación, es decir, el día de la expiación que preside nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Y es que recordemos nosotros que cada una de las festividades de Israel representaban un paso en el plan de la salvación. Y muy puntualmente el día de la expiación representa el proceso de purificación que ejerce Cristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Así que es un tema muy interesante, es un tema muy importante que vamos a tratar de abarcar el día de hoy, y para ello, por supuesto, tenemos que pedir dirección. Así que, por favor, acompáñenme a orar y enseguida vamos a iniciar con nuestro tema. Padre celestial y eterno, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos puedas acompañar. Danos, por favor, sabiduría, danos inteligencia, danos humildad para entender tu palabra y que de esa manera podamos ser edificados. Bendice cada persona que está viendo este video y permite que Cristo pueda ser exaltado en su corazón. Por favor, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a empezar a leer la epístola a los Hebreos, y es que, de hecho, vamos a utilizar casi en su totalidad la epístola a los Hebreos. ¿Por qué? Porque la epístola a los Hebreos es el documento en el que con mayor detalle se habla acerca del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Así que es muy importante que tengamos esto en cuenta. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el capítulo número 1 de Hebreos, vemos cómo el apóstol Pablo menciona que Cristo hereda mayor nombre que el de los ángeles, y para demostrarlo cita algunos salmos bien importantes. Luego vemos a partir del capítulo 2 que el mismo apóstol Pablo desarrolla la idea de que Cristo es poderoso para socorrernos. ¿Por qué? Porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que por medio de esa humillación, por medio de su encarnación, pero sobre todo por medio de su victoria sobre el pecado, Cristo es poderoso para socorrernos también en las tentaciones. Luego vemos en los capítulos subsiguientes, especialmente el 4 y el 5, vemos que Cristo es hecho idóneo para ser nuestro sumo sacerdote, precisamente porque fue perfeccionado por medio de la aflicción. Eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 5. Y luego vemos en los capítulos siguientes cómo ese sumo sacerdocio es infinitamente mejor que el sumo sacerdocio que se ejercía en la tierra. Allí podemos ver, por ejemplo, el capítulo número 8, en donde se nos habla acerca de la mejor promesa del ministerio de Cristo en el santuario celestial, que es la promesa del nuevo pacto. Por cierto, en este canal tenemos un video hablando acerca de la relación del mensaje del santuario celestial con el mensaje de 1888, y se los voy a dejar en las etiquetas. Pero bueno, llegamos entonces al capítulo número 9, y este es un capítulo muy importante, y aquí es donde vamos a empezar a leer la escritura. Vamos a leer Hebreos capítulo 9, vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo 5. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así que vemos que aquí el apóstol Pablo está delimitando, está nombrando, está identificando los dos departamentos internos del santuario. Porque recordemos que no solamente se conformaban por estos dos departamentos, teníamos por ejemplo el atrio, estaba el altar del sacrificio, pero dentro de la tienda como tal habían dos departamentos: el lugar santo, llamado Kodesh en hebreo, y el lugar santísimo, llamado Kodesh HaKodashim en hebreo también. Así que vemos esta delimitación. Ahora vamos a ver cuál es la primera vez en la Biblia que se nos menciona esta división de departamentos. Y para ello vamos a ir al libro del Éxodo, capítulo número 26, y vamos a leer el versículo 33, que dice así: y pondrás el velo debajo de los corchetes,
y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Así que amigos, vemos que aquí en la construcción, en las instrucciones que Dios le da a Moisés para la construcción del santuario, vemos que este velo hacía división entre los dos departamentos principales, que eran el lugar santo y el lugar santísimo. Pero vamos a volver ahora a Hebreos capítulo 9 y vamos a seguir leyendo donde nos quedamos, que es el versículo 6, porque dice algunas cosas interesantes, y vamos a leer hasta el versículo número 10. Dice así la palabra del Señor. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, atención, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Además de nombrar los dos departamentos, el apóstol también habla acerca del servicio que se ofrecía. Es decir, había un servicio diario, que era el que se ofrecía al pie del tabernáculo y que también se hacía en el lugar santo, pero también había un servicio anual, que es precisamente el del día de la expiación, que se ofrecía únicamente en el lugar santísimo. Y vemos que la purificación, tanto en el proceso diario o en el servicio diario, como en el servicio anual, se hacía por medio de la sangre de un animal que era sacrificado. Ahora vemos en los versículos subsiguientes que leímos que el apóstol Pablo relata, el apóstol Pablo afirma que estos sacrificios eran imperfectos. ¿Por qué? Porque no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia a los que participaban de ellos. Y esto es muy interesante porque eso nos habla acerca del carácter simbólico de estos ritos. Es decir, estos ritos eran imperfectos y por lo tanto señalaban un evento que evidentemente sí podía cumplir con el objetivo de purificar al pueblo. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. También quiero que tengamos en cuenta un dato histórico interesante, y es que el apóstol Pablo habla acerca del tiempo presente, y nosotros tenemos que recordar que para el año en que se escribe la epístola a los Hebreos, aproximadamente desde el año 61 al 65, el templo todavía está en pie, porque el templo es destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces vemos que para el tiempo en el que es escrita la epístola a los Hebreos, todavía se ofrecen sacrificios en el templo. Y recordemos también que el templo viene a ser la continuación del tabernáculo. Luego de que el tabernáculo tuvo su función en el desierto, en el reinado de los grandes reyes de Israel, sobre todo y puntualmente el reinado de Salomón, se construye el templo de Israel, que servía para precisamente ofrecer el mismo servicio que en el tabernáculo. Entonces vemos que el templo no había sido destruido, por lo tanto, los sacrificios que eran imperfectos para limpiar la conciencia todavía se ofrecían. Ahora vamos a seguir leyendo, seguimos en Hebreos capítulo 9 y nos quedamos en el versículo 11 para que veamos la contraparte de estos sacrificios imperfectos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que aquí vemos la alternativa. Si bien la sangre de los sacrificios
típicos que se ofrecían en el templo y en el santuario no podían perfeccionar en cuanto a la conciencia, vemos que ahora en contraparte tenemos el sacrificio perfecto de Cristo, una sangre perfecta y un solo sacrificio, como vamos a ver más adelante, que sí puede cumplir con la meta que tenía, la purificación. Y eso ya lo vamos a ver porque primero tenemos que definir en qué consistía la purificación. Y para ello vamos a leer un texto bíblico, pero primero quiero hacerles otra nota histórica, un paréntesis histórico. Ustedes saben, estábamos hablando hace unos instantes del templo de Jerusalén, templo que fue destruido en el año 70, y saben ustedes que cuando el templo es destruido en el año 70, hubo una reforma significativa, religiosa, dentro del judaísmo. Aproximadamente 20 años duró esa reforma del año 70 al año 90. ¿Y en qué consistía esta reforma? Bueno, ustedes saben que para la mentalidad judía, el acercarse a Dios era por medio de los sacrificios. Si bien la oración existía y siempre ha existido, en el caso de los judíos, el rezo, el acercamiento al Eterno, el acercarse a Dios se hacía por medio de los sacrificios. Y es que de hecho la palabra hebrea corbán, que es la palabra que se traduce como sacrificio, tiene como raíz otra palabra hebrea que es la palabra karof, que tiene que ver precisamente con acercarse. Entonces, para la mentalidad hebrea, el sacrificio era un acercamiento a Dios. Pero por supuesto, cuando destruyen el templo de Jerusalén, esto es imposible porque ya no se pueden ofrecer sacrificios sin templo. Y allí es en ese lapso de 20 años, del año 70 al año 90, donde se empieza a implementar el rezo y la oración en las sinagogas. ¿Y por qué les estoy contando esto? Para que veamos por medio de la Biblia, vamos a ver por qué el Señor ameritaba, por qué el Señor deseaba que su pueblo se acercara a Él y por medio de que el Señor quería que su pueblo se acercase a Él. Para ello, el primer versículo que vamos a leer, o los primeros versículos, están en Isaías capítulo 59, versículo número 1 y número 2. Presten atención porque esto es interesante. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En el versículo 2 específicamente nos encontramos con un paralelismo sinónimo, es decir, dos líneas que aunque están escritas diferentes quieren decir lo mismo. Y vemos entonces que lo que quería dejar claro el Señor en estos versículos es que el pecado causó división entre Dios y el hombre, hizo separación. No es que el pecado sea separación, porque hoy en día se implementa mucho la idea de que el pecado es un estado inherente a la naturaleza humana, que nacemos siendo pecadores, que nacemos con una naturaleza de pecado y que nacemos separados de Dios. Pero en realidad lo que dice el versículo es que el pecado causa división. El pecado es lo que causa la división, no es un estado inherente al ser humano. El pecado es, y aquí estamos abriendo un paréntesis, lo que dice la Biblia, el pecado es infracción de la ley. Ahora, lo importante es que sepamos esto, que por medio del pecado la raza humana sufrió una separación con su Dios. Ahora, ¿cuál fue la solución del Señor? ¿Qué era lo que el Señor propuso para que su pueblo pudiese acercarse a Él? Vamos a leer Éxodo capítulo 25 y versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora vamos a leer seguidamente Éxodo 29, versículos 41 y 42. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato. Ofrenda encendida a Jehová. Y dice el versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Así que en estos dos textos que acabamos de leer, o estas dos porciones de texto que acabamos de leer en el libro del Éxodo, nos damos cuenta de que el Señor ordenó la construcción del santuario
para que por medio de los sacrificios que eran simbólicos, que representaban al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que por medio de esos sacrificios el pueblo por la fe pudiese acercarse a Dios. Y esto es muy importante porque ese era el propósito del tabernáculo, que Dios pudiese habitar en medio del pueblo y a través de los sacrificios, cuya sangre representaban a la sangre de Cristo, el Señor pudiera tener contacto con su pueblo. Y miren, tanto es así que yo quisiera leerles una cita que no está en la Biblia, es una cita que está en el Talmud, para que ustedes vean cómo consideraban los judíos en los sacrificios. Vamos a leer el Talmud, especialmente el Talmud de Babilonia o el Talmud Babli, en el Tratado de Berajot, la página 17 y la columna A. Fíjense en esta cita porque es interesante. ¿Qué desea el santo bendito sea del pueblo de Israel? Que ellos cumplan con su voluntad y traigan sacrificios para expiar sus pecados y de esta manera estén cerca de él. Entonces esto es interesantísimo porque fíjense que incluso para el judaísmo ellos percibían los sacrificios como el método de acercamiento con Dios. Y esto por supuesto nos habla acerca del papel que tenía la sangre en los procesos o en los servicios, tanto el diario como el anual, que se llevaban a cabo en el santuario en el santuario terrenal. Ahora vamos a hablar específicamente del servicio anual. ¿Por qué? Porque si en este video vamos a hablar del día de la expiación, es preciso que nosotros detallemos acerca del servicio anual. Y para ello vamos a leer el libro de Levítico, el capítulo número 26, y vamos a leer a partir del versículo 29 en adelante. Fíjense ustedes. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Versículo 32. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Así que vemos que la principal finalidad del rito que se obraba anualmente en el día de la expiación, donde el sacerdote hacía este recorrido para purificar cada una de las partes del santuario y también al pueblo, era precisamente para purificación, para limpieza de los pecados. Y era necesario que esto se hiciera una vez al año porque, por supuesto, el santuario se volvía a contaminar. El pueblo se volvía a contaminar con pecado en el transcurso del año. Y esto tiene que ver con lo que nosotros mencionábamos al principio, donde el apóstol Pablo relata en Hebreos capítulo 9 que la sangre de los sacrificios, la sangre de las becerras, del macho cabrío, eran insuficientes para perfeccionar la conciencia. Así que quiero que tengan esto en mente, por favor, porque vamos a hablar acerca del verdadero sacrificio y su alcance para nuestra vida. Pero vamos ahora a seguir leyendo, vamos de nuevo a Hebreos capítulo 9 y versículo 11 para recordar, vamos a leerlo mejor para que no quede constancia en mis palabras, sino en la palabra de Dios. Vamos a volver a leer Hebreos capítulo 9, versículo 11 y el 12 también. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Así que vemos que la contraparte de esa sangre que era insuficiente para verdaderamente purificar del pecado, estaba la sangre de Cristo Jesús, quien ingresó una vez en el santuario, en el lugar santísimo, para obrar este día de la expiación. Pero vamos a seguir hablando y vamos a seguir estudiando algunos detalles importantísimos del día de la expiación para comprender mejor la obra de Cristo. Para ello vamos a abrir el libro de Levítico, capítulo 16 y versículo número 6 hasta el 10. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Y dice el versículo 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Así que, mis amigos, aquí tenemos el rito en cuestión que se obraba en el día de la expiación. Comenzaba por el sumo sacerdote haciendo sacrificios de un becerro por sí y por su casa, porque el sumo sacerdote también era un hombre pecador. Pero luego y posteriormente se le presentaban 2 machos cabríos sobre los cuales se echaban suertes. El que caía o al que le caía la suerte por Jehová era sacrificado, mientras que al que le caía la suerte por Azazel, que significa enviado, era precisamente llevado hasta el desierto para no volver al campamento. No tenemos quizás el tiempo para hablar en detalle de toda la simbología del día de la expiación, pero podemos ver que como la sangre del macho cabrío en expiación por los pecados del pueblo recogía toda la impureza del pueblo de Israel, la cual luego era transferida por medio de imposición de manos al macho cabrío, que luego era sacado del campamento con la finalidad de no volver. Ahora vamos a hablar de la suerte del primer macho cabrío y para ello vamos a adelantarnos en el mismo capítulo, pero vamos a leer el versículo número 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Así que, como mencionamos, este macho cabrío era degollado, era sacrificado. La sangre se introducía velo adentro y recordemos que únicamente en este día podía entrar el sumo sacerdote en el lugar santísimo delante del propiciatorio, no sin sangre, porque precisamente la sangre servía para expiar, para purificar al pueblo de Israel. Luego estos pecados eran confesados sobre la cabeza del segundo macho cabrío, como mencionamos, pero ahora lo vamos a leer también en el libro de Levítico. Vamos a leer el versículo 20 hasta el 22. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Saben, queridos amigos, que yo estuve investigando acerca de la suerte de este segundo macho cabrío, y es muy interesante que la finalidad, lo que se quería al expulsar al macho cabrío, es que las iniquidades de Israel se fueran para no volver. Y miren, es tan importante esto, y era tan importante para el pueblo de Israel, que yo les quiero leer otro pasaje del Talmud que es muy explícito, pero nos ayudará a entender lo importante que era que el macho cabrío no volviera. Les voy a leer un pasaje del Talmud Babilonia nuevamente, el Talmud Babli, esta vez el tratado Yoma, y la página 67, y la columna B. Lo llevaban a un monte escarpado, está hablando del macho cabrío, y lo despeñaban hacia abajo, y antes de llegar a la mitad de la montaña ya estaba hecho pedazos.
Así que esto es muy gráfico, queridos hermanos, pero vemos cómo el macho cabrío sobre el cual caía la suerte sobre Azazel, hubo un tiempo donde no solamente lo llevaban al desierto, sino que lo terminaban despeñando para asegurarse de que el pecado era completamente sacado del campamento. Ese macho cabrío evidentemente no iba a tener la posibilidad de volver al campamento. Así que se aseguraran de que el pecado, de que las iniquidades confesadas sobre la cabeza de ese animal fueran verdaderamente sacadas para no volver nunca más. Y esto nos refleja la necesidad de sacar el pecado del campamento. El problema era que si bien usted podía, o el hombre escogido, podía despeñar al macho cabrío, y evidentemente el macho cabrío no iba a volver, a la venida del próximo año usted iba a tener que repetir el proceso. ¿Por qué? Porque la sangre de los machos cabríos y de los becerros y de cualquier animal eran insuficientes para sacar por completo el pecado del campamento. Pero la sangre de Cristo, como vamos a ver a continuación, sí tiene poder para hacerlo. Así que, queridos hermanos, vamos a volver al libro o a la epístola a los Hebreos y vamos a hablar ahora sí del ministerio que obra Cristo en el santuario celestial en el día antitípico de la expiación. Y para ello volvemos al capítulo número 9, vamos a leer ahora el versículo 23 hasta el 25. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y atención al verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Así que vemos que a diferencia del ritual típico que se obraba en la tierra, en el santuario terrenal, vemos que Cristo tuvo necesidad solamente de entrar una vez al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque su sacrificio es infinitamente superior. Tanto su faceta como sacrificio, como su oficio como sumo sacerdote, es y son suficientes para purificar por completo. Vamos a seguir leyendo donde nos quedamos en el versículo 26 y vamos a leer hasta el verso 28. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Importantísimo, versos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El sacrificio de Cristo fue realizado una sola vez porque es poderoso para purificar a todos aquellos que a Él se acercan por medio de la fe. Los pecados pueden ser perdonados por medio de la sangre de Cristo. No se necesita sacrificarle otra vez. Su sacrificio fue perfecto y a diferencia de los sacrificios de animales, de becerros y de machos cabríos, su sangre preciosa sirve para limpiarnos por completo, para limpiar nuestras conciencias. Y por eso es que allí donde leímos en Hebreos capítulo 9 dice, para quitar de en medio el pecado, que curiosamente es una frase muy similar a la que encontramos en la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel, donde se nos habla acerca de la aparición del Mesías y dice que una de sus misiones era la de quitar el pecado, la de poner fin al pecado. Esto es muy interesante porque, por supuesto, todo tiene conexión. La profecía de las 70 semanas, que al final está cortada de las profecías de las 2300 tardes y mañanas, nos dictan no solamente la aparición y el ministerio del Mesías, sino el inicio del juicio, es decir, el inicio del ministerio sumo sacerdotal de Cristo que se llevó a cabo a partir de 1844. Ahora sí, vamos a leer Hebreos capítulo número 10, vamos a adelantarnos un poco, Hebreos capítulo 10 y versículo 1. Porque aquí el apóstol Pablo también dice algunas cosas interesantes acerca del ministerio sumo sacerdotal de Cristo. Hebreos capítulo 10 y versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Eso ya lo mencionamos. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse,
pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y esto es lógico. Ahora, versículo 3 y 4. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya lo habíamos mencionado. Ahora vamos a adelantarnos al versículo número 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y atención a los versos 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hermanos, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21, el apóstol Pablo nos dice en la conclusión de esta epístola, en el epílogo, que la sangre de Cristo, la sangre del pacto eterno, puede hacernos aptos para toda buena obra por medio de Él, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Dios. Así que la sangre de Cristo Jesús no solamente es un recubrimiento legal. El sacrificio de Cristo verdaderamente tiene poder para purificarnos, para liberarnos de esos pecados, de esos vicios que nos han mantenido atados por años incluso. El sacrificio de Cristo tiene el poder no solamente de hacernos salvos, sino también de hacernos vivir según la voluntad de Dios, aún en esta naturaleza pecaminosa que tenemos, hasta que Él vuelva. Y esto es maravilloso, esto es una promesa de Dios. La sangre, el sacrificio de Cristo, que no es el sacrificio de ningún macho cabrío, de ningún becerro, verdaderamente puede perfeccionarnos. Hizo una vez y para siempre perfectos a todos los santificados, como lo dice la palabra del Señor. Y esta es precisamente la obra que se está llevando a cabo en el santuario celestial. El Señor Jesús está purificando un pueblo para venirlo a buscar y para que pueda morar con Él una vez y para siempre, para que el pecado pueda tener fin por completo, para que no exista más el sufrimiento, para que no exista más el dolor. Y para ello Cristo ha entrado en el lugar santísimo de ese santuario que está en el cielo, para de esa manera obrar por su pueblo, interceder por su pueblo, limpiar sus pecados y venir a buscarle en la gloria de su Padre. Y para culminar, aquí está la gran pregunta. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos hablando acerca del proceso que se obraba en el día de la expiación, vemos que varias veces se mencionó en el texto bíblico que el pueblo debía afligir sus almas. El pueblo debía estar contrito de corazón, debía confesar sus pecados, mientras el sumo sacerdote estaba oficiando en el lugar santísimo. Y esto es precisamente lo que nosotros como pueblo tenemos que hacer. Permítanme leer, por favor, el verso 19 del capítulo 10 de Hebreos, porque esto es maravilloso, nos dice precisamente cómo debe ser nuestra actitud en este momento. Versículo 19 y vamos a leer hasta el 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y esta exhortación que hizo el apóstol Pablo en el capítulo número 10 de la epístola a los Hebreos está más presente que nunca el día de hoy. Esta exhortación a vivir la purificación
y a tener la certeza de que nos podemos acercar a Cristo Jesús por medio de la fe y de esa manera ser purificados como por agua limpia. Y esto me recuerda a la promesa del libro de Ezequiel en el capítulo 36, en el que se dice que el Señor limpiará con agua limpia los corazones, pondrá su ley y pondrá su ley en nuestra mente y corazón para que nosotros le podamos obedecer, para que pongamos por obra lo que el Señor ya ha obrado en nuestro corazón y el Señor quite el corazón de piedra y ponga en nosotros un corazón de carne. Y me gusta mucho la frase que utiliza el versículo que leímos hace unos instantes, porque dice: fiel es el que lo prometió. Así que, queridos hermanos, nosotros tenemos certeza de que podemos ser verdaderamente purificados en Cristo Jesús. Y quizás en un momento podemos decir: lo que pasa es que tengo demasiados años practicando este pecado. Llevo demasiado tiempo siendo preso de este vicio. Pero una vez que nosotros creamos verdaderamente en el que hizo la promesa, porque fiel es el que prometió, nosotros podemos ser librados de esas ataduras y podemos vivir, como dice la Escritura, diciendo: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y esa es la finalidad precisamente del día de la expiación. Y por eso debemos acercarnos con corazón contrito, lavados con agua limpia, sabiendo que el Señor nos escucha por medio de su Hijo. Y bien, queridos hermanos, teniendo esto en cuenta, yo tan solamente quiero leer una cita del Espíritu de Profecía que refleja con exactitud lo que debemos estar haciendo en este momento. Ya lo leímos a través de la Biblia, pero me gustaría aclararlo a través del Espíritu de Profecía, darle soporte. Y para ello vamos a leer un libro llamado Cristo en su Santuario. Es un libro excelente, el cual recomiendo. La página 122 de la versión digital y el párrafo número 1. Fíjense lo que dice: estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, cuando en el servicio típico el sumo sacerdote hacía la expiación por Israel. Todos debían afligir sus almas por medio del arrepentimiento de sus pecados y de la humillación ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Hay que extirpar el espíritu liviano y frívolo al que se entregan tantos cristianos de profesión. Empeñada lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es una obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suplirá la falta de estas cualidades en otro. Si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pueblo querido, este es el llamado del Señor. Aflijamos nuestras almas. Debemos dejar el deseo de querer parecernos al mundo, de querer incluso que nuestras iglesias sean amigables con las cosas del mundo. No, cuando el verdadero evangelio se predique, el evangelio verdadero va a arrostrar persecución. Y en esa persecución que viene sobre la tierra, nosotros debemos estar afligidos pero a la vez alegres, afligidos por los pecados que ya hemos cometido, pero confesándolos delante del Señor y alegres teniendo la certeza de que abogado tenemos ante Dios a Jesucristo el justo, que nos purifica, que nos da la fortaleza y que nos da su Espíritu para que nosotros podamos vivir una vida santa, porque fiel es el que lo prometió. Queridos amigos, estamos en el día de la expiación, estamos en horas solemnes de la historia de esta tierra. No podemos entretejernos con las diversiones que ofrece el mundo. Debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos tener la mirada fija, puesta en el santuario celestial, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que nos haga aptos para hacer la voluntad de Dios por medio de Él. Que Dios les bendiga y les guarde, queridos amigos. Nos veremos muy pronto. Yo soy Roberto Barrios y será hasta la próxima oportunidad.